Para resolver una ecuación que contiene un radical, aislaremos el radical en un lado de la ecuación. Luego vamos a levantar ambos lados de la ecuación al poder del índice. Esto deshacerá el radical. Luego solucionaremos el resultado de la ecuación y verificar nuestras soluciones. Así que para el primer ejemplo tenemos la raíz cuadrada de la cantidad x más 6 es igual a x más 4. Aviso de cómo se aísla la raíz cuadrada al lado izquierdo de la ecuación. Y porque tenemos una raíz cuadrada, el índice es 2. Así que vamos a cuadrar ambos lados de la ecuación. Aviso a la derecha estamos cuadrando todo el lado, no estamos cuadrando cada término. Así que cuando cuadramos la raíz cuadrada de x más 6, esto simplificará a la radicanda de x más 6. Y luego por el lado derecho tenemos la cantidad de x más 4x la cantidad de x más 4. Ahora necesitamos multiplicar esto, y tendremos 4 productos, 1, 2, 3 y 4. Así que tendremos x más 6 es igual a x por x, eso es x cuadrado. Entonces tenemos x4, eso es 4x. Pero aviso como el siguiente producto también es 4x, tenemos un total de 8x y luego 4 por 4 para más 16. Ahora tenemos una ecuación cuadrática que necesitamos resolver. Así que establecerá esto igual a 0 y verás y factores. Para configurarlo 0, porque tenemos el plazo cuadrado en el lado derecho, resultaremos x en ambos lados, así como restricto 6 en ambos lados. Así tenemos 0 exaneutones el lado izquierdo igual a x cuadrado. Esto será más 7x, y esto será más 10. Así que esto es factible. Esto factorará a dos factores binomiales. Con los primeros términos serán los factores de x cuadrados, que serán x y ahora queremos los factores de más 10 que añaden a más 7. Que será 5 y 2. Así tenemos x más 5 y x más 2. Así que este producto será 0 cuando x más 5 es igual a 0, x más 2 es igual a 0. Tenemos x igual menos 5 o x igual menos 2. Ahora, para verificar estos, los subtendremos en la ecuación original. Para asegurarse de que realmente trabajan. Así que cuando x es menos 5, aviso como tendríamos la raíz cuadrada de menos 5 más 6 que sería la raíz cuadrada de 1 igual. En el lado derecho tenemos menos 5 más 4, que es igual a menos 1. Bueno, la raíz cuadrada de 1 es igual a menos 1, y por lo tanto, x igual menos 5 no es una solución. Esta se llama una solución extraña, una que encontramos algebraicamente, pero no funciona. Ahora verificaremos x igual menos 2. Bien, si x es menos 2, tenemos la raíz cuadrada de menos 2 más 6. Eso sería la raíz cuadrada de 4 igual en el lado derecho tendríamos menos 2 más 4, que es igual a 2, que es verdad. Y por tanto, nuestra solución es x igual menos 2. Así que solo tenemos una solución, aunque algebraicamente aparecía que teníamos 2. Esta es la razón principal por la que es tan importante para ver nuestras soluciones al resolver ecuaciones médicas. Echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo en la siguiente diapositiva. Queremos aislar la raíz cuadrada de la cantidad 4x más 9. El primer paso aquí será deshacer este menos 1 al agregar 1 a ambos lados de la ecuación. Tenemos la raíz cuadrada de 4x más 9 es igual a x más 1. Y ahora porque tenemos una raíz cuadrada con un índice de 2. Para deshacer esa raíz cuadrada, cuadraremos ambos lados de la ecuación. En el lado izquierdo tenemos 4x más 9. Y en el lado derecho tenemos cantidad x más 1 veces la cantidad x más 1. Así que multiplicaré esto. Tengo 4x más 9 iguales. De nuevo aquí tenemos 4 productos. 1, 2, 3, 4. Tenemos x que es x cuadrado, x1 que es 1x y un x también es 1x. Así tenemos más 2x y 1 por 1 es igual a 1. Así, otra vez,
Tenemos una ecuación cuadrática. Así que establecerá esto igual a 0 y solucionará para x. Así que tenemos que restar 4x en ambos lados, y también restar 9 exaneutones a ambos lados. Así tenemos 0 igual a x cuadrado. Esto será 2x y esto será menos 8. Vamos adelante y resuelve esto aquí a la izquierda y vea si va a factor. Los primeros términos serán x y x. Y ahora queremos los factores de menos 8 que añaden a menos 2. Será un menos 4 y más 2. Entonces tendremos x, 4 y x más 2. Así que este producto es igual a 0 cuando x, 4 igual 0 o cuando x más 2 es igual a 0. Así tenemos una solución de x igual 4 o x igual menos 2. Pero ahora necesito verificar estos para asegurarme que realmente trabajan. Para verificar x igual 4, sustituiremos 4 por x, así tenemos la raíz cuadrada de 4 por 4 que es 16 más 9. Eso sería la raíz cuadrada de 25, 1 igual 4. Esto será 5, 1 igual 4, lo cual es verdad. So x igual 4 exhacemos una solución. Y ahora verificaremos x igual menos 2. Entonces, si x es menos 2, tendríamos la raíz cuadrada de 4x menos 2 que es menos 8 más 9, que es una raíz cuadrada de 1, 1 igual menos 2. Bien, esto sería 1, 1 0. 0 no es igual menos 2, so x igual menos 2 no es una solución. Se llama una solución extraña. Entonces, solo tenemos una solución para esta ecuación, es x igual 4. Espero que hayas encontrado esto útil.